Muy buenos días, niños. El día de hoy vamos a continuar con estas clases de historia. Recuerden que hemos estado aprendiendo sobre lo que sucedió durante el Porfiriato, los eventos que se dieron y por qué se dieron. Se dio porque querían terminar con el régimen dictador de Porfirio Díaz y crear leyes más justas tanto para campesinos, indígenas, obreros y demás. Estuvieron varios personajes involucrados, luchando cada quien por sus ideales, y como resultado se dio la Constitución mexicana, donde se crearon varios artículos que fueron importantes, como fue el artículo de educación, el artículo de la propiedad, el artículo sobre el trabajador. Ahora vamos a ver un poquito más acerca de cómo era la vida de la aristocracia mexicana y la vida en las haciendas. Empecemos con la influencia del extranjero en la moda y el deporte. México recibió muchas inversiones de países extranjeros. Recibió influencias de algunos países como España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y contribuyeron en los conocimientos técnicos y laborales, en la moda, en el arte culinario y en las creencias religiosas. La aristocracia, es decir, la familia que estaba acomodada en la época del Porfiriato, normalmente enviaba a sus hijos al extranjero para estudiar alguna profesión y regresaban como médicos, abogados, escritores, pintores, y al venir traían varios conocimientos e influencias de esos países donde estudiaban. Traían conocimientos de moda, de arte, de escritura y demás. México adoptó una diversa influencia de Estados Unidos en la cuestión de la recreatividad. Se crearon lo que son los casinos, clubs, centros de actividad deportiva, social y cultural. También se crearon campos de golf, canchas de tenis, teatros, bailes y conciertos. De Francia se tomó la vida social que se tenía y la recreación, como eran los cafés, restaurantes, la moda, sobre todo las mujeres, la vestimenta, la ópera, el ballet y la literatura. Se crearon varios edificios, entre ellos dos importantes: el Palacio de las Bellas Artes y el edificio de Correos, edificios que actualmente siguen siendo de gran relevancia para el país. Por otro lado, tenemos la vida en las haciendas. Las haciendas eran grandes propiedades que se cultivaban y criaban ganados. Estaban compuestos de varias partes y en ellas se cosechaban cañas de azúcar, henequenes, tabaco, cereales, algodón. Especialmente en las de Yucatán se cultivaba el henequén. De hecho, fue conocido Yucatán por su gran producción y era conocido como el oro verde. Durante el Porfiriato, Yucatán agarró mucha relevancia en sus haciendas henequeneras. Las haciendas tenían mucho poder con los pueblos y los estados del país, ya que ocupaban grandes extensiones y producían grandes riquezas, podían influir mucho en las decisiones que se hacían. Los hacendados no vivían en la hacienda, sino que estaban en la ciudad y dejaban a alguien encargado para cuidar. Solo iban de vez en cuando para descansar o vigilar una que otra cosa, o por alguna fiesta regional o patriarcal de religiones y demás, iban a la hacienda, pero no vivían en ella. Los que vivían en ella eran los trabajadores, que tenían pequeños cuartos para poder seguir trabajando con facilidad. Por otro lado, las haciendas tenían ciertas partes, como era una capilla, una tienda de raya, el almacén, una escuela, cárcel, el troje, que es donde se guardaban las semillas, jacales donde vivían los peones, y una casa que tenía todas las comodidades como baño, luz eléctrica, muebles y demás, que es donde se encontraban los patrones de la hacienda. Algo que hay que resaltar son las tiendas de rayas, ya que eran importantes porque se vendían productos básicos como jabón, cereales, aguardiente y otros productos que se podían producir en la hacienda. Y eran vendidos con altos precios, donde el peón o el campesino
No era posible pagar y solventado completamente todo y muchas de las deudas eran pasadas de generación en generación. Las jornadas laborales eran pagadas a veces con estos artículos y muy pocas ocasiones era con dinero. O te hacían creer que bajaba tu deuda de las tiendas de rayas. ¿Qué aprendimos? Aprendimos sobre la vida de la sociedad aristócrata, cómo influyó muchos países como Estados Unidos y Francia en la cuestión de diversión que tenían, como eran los teatros, los campos de golf, los clubs, los casinos y demás. Por otro lado, vimos cómo estaba la vida de la hacienda, donde estaban los campesinos trabajando y donde en su mayoría de veces trabajaban y vivían en situaciones precarias. Tenían sí un lugar donde vivir, pero no se les pagaba como debían y de hecho esto fue lo que dio el movimiento de la revolución, esas grandes diferencias entre lo que había con la sociedad aristócrata y la sociedad del campo, de los campesinos. Como tarea está escoger dos personajes del periodo del porfiriato, campesinos, hacendados, peones, indígenas, adelitas, personas de aristocracia y demás, y dibujarlas, cómo creen que se vestían, describir en qué trabajaban y cómo consideran que se comportaban. Eso sería todo por hoy y nos vemos en la próxima clase.